Las 4 familias genéticas prehispánicas de Sudamérica. Por Iván Ore Chávez, 2 de diciembre de 2020. Facebook, @realbiopolítica. Twitter, @IvánOrech1. El Laboratorio de Paleogenómica Humana de la Universidad de California Santa Cruz ha publicado su trabajo sobre dinámica poblacional y desarrollo cultural prehispánicos en la costa sur del Perú en base a análisis de ADN antiguo, llegando a encontrar 4 grandes grupos genéticos que engloban la gran diversidad étnica sudamericana. Estos son los haplogrupos mitocondriales llamados A, B, C y D. Los grupos A, C y D presentan una sola base sin su par, mientras que el grupo B presenta una parte del genoma borrado. El haplogrupo A, costeños, serían los pueblos costeños que se esparcieron entrando por el Istmo de Panamá estableciéndose en las costas oceánicas de Perú, Ecuador, del Caribe continental y las costas del Brasil y Uruguay. De aquí provendrían los Paracas y los Nazca. Quizá de aquí proviene los zenúes de Colombia, cuyo tema tocamos en Real Biopolítica al exponer sobre los híbridos andino-polinesios, puesto que este haplogrupo se halla con alta frecuencia en el noroeste de Colombia. El haplogrupo B, montañeses, son los pueblos andinos que se extendieron por la cordillera desde Venezuela, los Andes peruanos, la cordillera chileno-argentina, y casi todo el macizo brasileño. Predominan en los Andes centrales y norte de Chile. El haplogrupo C, altiplánicos, son los pueblos del altiplano boliviano que en tiempos remotos se expandieron gracias a su plan de colonización por el macizo guyanés, la Cuenca del Plata y la Tierra del Fuego, contribuyendo también a su aporte genético para la repoblación de las mermadas sociedades de la costa después del gran cataclismo del siglo IX. El haplogrupo D, selváticos, aparece poblando la desembocadura del río Amazonas y posteriormente ocupan los bosques chilenos y pampas húmedas de la Patagonia argentina, es decir, el extremo austral del subcontinente. El sur de Chile, Patagonia y Tierra del Fuego están marcados fuertemente con los haplogrupos D y C. El centro y sur de Chile atestiguan la existencia del pueblo Bato en el tercer milenio antes de Cristo. Ellos usaban una especie de piercing de piedra pulida entre el labio inferior y el mentón, hábito cultural propio del norte desértico chileno y del Perú, cuyas raíces se encuentran en la Amazonía sudamericana, desde la cual migraron cruzando el noroeste argentino y estableciéndose en las zonas mencionadas anteriormente, donde no abandonaron sus prácticas de cazadores-recolectores. El haplogrupo X existe aparte de los anteriores y solo se encuentra en los nativos norteamericanos. Estos 5 linajes eran de origen asiático, más específicamente del Baikal sur central siberiano, desde el cual emigraron a Beringia y de ahí al continente americano. Esto solo por parte de los linajes materno. En lo que respecta a la herencia paterna, los indoamericanos provienen de 2 linajes primigenios principales, signados como CYQ, siendo la variante Q1A3A, antes QM3, el más frecuente llegando a un 77% de población. De este derivan los haplogrupos Q1A3A1, Q1A3A2, amazónicos del norte, y Q1A3A3 que son privativos de Sudamérica. Mientras el haplogrupo C se encuentra en los nativos de la costa norte de Sudamérica. El registro genético no da señales de una gran cantidad de olas migratorias, lo cual se puede explicar mediante la hipótesis de que el continente fue poblado por una sola población fundadora. Todo inició con una migración inicial de unos pocos cientos de individuos que entre 20.000 y 14 años entraron a la América por la costa del Pacífico. De aquí se dispersaron originándose los grupos genéticos mencionados. Regresando a los antiguos peruanos. El estudio inició usando como referente el ADN de los antiguos hombres de Paracas y Nazca, civilizaciones surgidas en Ica, región de la costa del sur chico peruano, así como del ADN de un aproximado de 300 individuos prehispánicos del sur peruano que abarcan un periodo entre el formativo hace 2000 años antes de Cristo hasta el Horizonte Medio en el 1200 después de Cristo, abarcando genómicamente un lapso de 2200 años de historia. Encontraron que los ciudadanos de Nazca, siglos I y VII después de Cristo, eran la continuación de la civilización Paracas, 700 a.C. al 200 a.C., tanto cultural como genéticamente, pues provenían del haplogrupo A. Estas poblaciones Paracas y Nazca de la costa sur peruana son distintas tanto de las poblaciones de la sierra como del peruano actual. Es a partir del Horizonte Medio, es decir la expansión imperial Wari, que esta raza costeña desaparece y es reemplazada por los pueblos andinos cordilleranos.
La región de Palpa en Ica, fue continuamente ocupada desde el arcaico en el cuarto milenio hasta el incario en el año 1532, abarcando tanto las aldeas del periodo inicial, 1800 a 800 AC, como las civilizaciones paracas Nazca del Horizonte Temprano, 800 a.C. hasta el 200 después de Cristo. La conquista de la fértil llanura fluvial de Chincha por los pueblos Topara, despojó a los paracas de una de sus mejores zonas de subsistencia en su área norte y dio paso a las migraciones de los paracas tardíos de Isica al Río Grande un poco más al sur, contribuyendo al formativo proto-Nazca a inicios del 200 a.C. al 60 de nuestra era. Los petroglifos de Palpa son los antecesores directos de las conocidas geoglifos de Nazca. Ya durante Nazca temprano y medio aparecen las jerarquías bien diferenciadas unidos al desarrollo de sistemas de irrigación promovidas por la aridez consecuencia del cambio climático, avanzado el desierto hacia el este, de aquí provienen la aparición de las primeras ciudades en la región, atestiguados por entierros funerarios de élite. Tanto los paracas y Nazca rurales presentan un 70% del haplogrupo selvático de seguido del altiplánico C, mientras que el haplogrupo andino B es mayoritario en un 55% de las poblaciones serranas, apareciendo por vez primera en la costa después de la caída del Imperio Guari, mostrándose en bajas frecuencias de 11%. Un miembro de élite Nazca comparte un haplotipo altiplánico con dos campesinos. Durante la era Nazca la estructura genética varía ligeramente. Su culmen llega con la ciudad de Cahuachi como centro de peregrinación de carácter más ceremonial que habitacional, a partir del cual se cohesionaron las comunidades cercanas, llegando a constituir un estado regional que dominaba una variedad de centros administrativos locales. Cahuachi es un centro de atracción de artesanos y grupos técnicamente especializados, lo cual puede explicar esta variación genética en las urbes nazquenses. Sin embargo, las poblaciones serranas no presentan las marcas genéticas costeñas. Posteriormente, desde el siglo V, Palpa empieza a decrecer en asentamientos, trasladándose a las zonas medias de los valles, desapareciendo hacia el año 600, siendo abandonada la zona que se volvió un extenso páramo desierto. Los nazquenses llegan al final de su civilización no pudiendo superar el estrés físico que necesitaban para adaptarse a la altitud de más de 2500 metros sobre el nivel del mar. A partir del 1000 después de Cristo el desierto retrocedió, mejorando las condiciones climáticas de la región, volviendo esta a ser densamente poblada, erigiéndose grandes centros habitacionales. Esta segunda población es muy distinta a los paracas y nazcas, conformándose por los grupos altiplánicos y montañeses unidos a un contingente selvático, subsistiendo el haplogrupo costeño en las poblaciones modernas del norte de Colombia. Es a partir del segundo milenio que se da esta repoblación masiva de los valles sureños. Durante el Imperio Guari se inició la repoblación, iniciando una explosión demográfica con la caída del imperio, quizá debido a la prosperidad de los nuevos habitantes. Los andinos centrales se mezclaron con los pocos contingentes costeños remanentes, volviéndose el genotipo predominante, quedando las poblaciones prístinas relegadas a un segundo plano. Este proceso fue impulsado por el Estado Guari en la ejecución de su gran proyecto urbanístico. La expansión del incario hacia el sur andino coincide con los haplotipos que predominaron en las costas peruanas y chilenas durante los Guari. Para el año 1400, en pleno apogeo inca, la aridez del desierto sureño regresó, quedando solo unos cuantos centros administrativos bajo control de los señores de Chincha, quienes, al mando de una enorme flota comercial oceánica, rendían vasallaje a las panacas gobernantes del Cusco. Ya para la época del virreinato el proceso de etnogénesis da lugar a una primera ciudadanización en el siglo XVII con un solo dios, una sola lengua y un solo rey. La República Peruana decimonónica, auspiciada por el patriciado dominante, frustró la ciudadanización, degradando genética y culturalmente a los dominados. El siglo XX vería el fin de la república oligárquica y a un lento proceso de ciudadanización del excluido 95%, cuyo inmovilismo social sería destrabado por el auge de las metrópolis peruanas del siglo XXI que, ensamblándose en un proceso fáctico de regionalización, catalizarían la etnogénesis llevándolo a un dinamismo notoriamente acelerado. Este proceso sería interrumpido catatónicamente por la artificial crisis pandémica auspiciada por la élite globalitaria. La segunda ciudadanización sería frustrada por las acciones coordinadas entre la derecha oligárquica y los operadores de la izquierda globalitaria,
puesto de que consolidarse la etnogénesis el resultado desembocaría una nueva sociedad tan vigorosa que sería difícil de explotar y degradar por este dúo que tiende a lo totalitario.